Por varios meses viajé por distintas partes de mi país y del exterior para entender un poco más sobre el fenómeno de la violencia en el fútbol. Conocí a jugadores de élite mundial, especialistas, historiadores, entrenadores, jueces, dirigentes, autoridades y en todos los casos, asumiendo o no responsabilidades, aseguran que hay una manera de salir de esto. El camino es largo y con medidas serias. Algunas medidas tienen que ser organizadas por parte de autoridades o clubes. Otras dependen solamente de nosotros. Hoy me dedico a buscar posibles soluciones. Escuchar a quienes viven de y dentro del fútbol, para entender cuál puede ser el camino. ¿Cuál es la solución? Lo primero, reconocer los errores. Lo segundo, no borrarnos. Lo tercero, saber que hay que esperar. Trabajar, esperar, trabajar, esperar. Mirá, había un artículo que leí una vez de Rodríguez Barilari en el diario El País, que me quedó grabado. El título era guantes de seda, guantes de acero. Guantes de seda, guantes de acero. Fíjate. ¿Cuál era el guante de seda? Formación, prevención, consolidar la familia, educación y más educación, valores democráticos, valores de tolerancia. ¿Cuál era el guante de hierro? Bueno, hay situaciones que hay que ponerle freno. Pero en lo que terminamos es pidiéndole a la sociedad y a nosotros mismos, que estamos defraudados, golpeados, choqueados, no bajemos los brazos. O sea, y eso que estamos medio perdidos, doloridos, complicados, pero el final es no bajemos los brazos. Una charla fundamentalmente apuntando a que los chiquilines a los 15 años empiecen a aprender a no entrar en... que no es fácil, ¿no? Pero bueno, está apuntada a eso, a que los chiquilines que juegan y los cuerpos técnicos fundamentalmente entiendan que no hay que entrar en esa cuestión de la violencia desde la tribuna. Yo he visto cuerpos técnicos que son un poco más violentos que otros. Y bueno, apuntarles a esos y apuntar a los muchachos. Podría dar un nombre, no quiero dar nombres porque no tiene sentido, pero acá hay uno de los más ganadores de todo. Este es un muchacho violento, le reclama todo a todo el mundo, le reclama a los árbitros, le habla mal a los dirigentes y es uno de los más ganadores de todos los que tiene el departamento. Bueno, a ese hay que apuntarle y decir, muchachos, baja un poco las revoluciones. El fútbol es un juego, es un divertimento, está bueno ganar y está bueno, pero en definitiva las formativas son otra cosa, no solo ganar. Lo que se puede decir es que hay que tratar de dejar un poco ese fanatismo de lado, ese fanatismo en el sentido de agredir al otro, pensar en disfrutar los triunfos de uno mismo, porque a veces se ve mucho que se festeja más la derrota del otro que el triunfo de tu propio equipo, ¿no? Tratar de mirar para adentro, de festejar y dejar festejar al otro cuando gana. Todos tenemos familiares, todos tenemos amigos, hinchas de otros equipos, entonces hay que ponerse en el lugar un poco de todo, ¿no? Y creo que a partir de que vaya cambiando un poco también el tema de la sociedad en la que estamos viviendo, creo que el fútbol se va a incorporar, porque no se puede poner por separado el fútbol y la violencia que hay en la sociedad por otro. Creo que está todo conectado y a medida que eso vaya cambiando afuera va a repercutir también en el fútbol, en la gente que va al fútbol también. Puedo decir que tomemos el fútbol como una pasión, sí, que la sigamos viviendo así, pero que dejemos de lado el tema de la violencia. Que ya no sabemos cómo pedirlo, pero que es algo que la verdad nos duele, a los futbolistas nos duele, porque levantarse y ver que pasó un hecho feo en Uruguay nos duele un montón. Y nada, disfrutarlo como se disfrutó siempre, pero que lo disfrutemos sanamente, sin
sin tener que pasar a mayores en el tema de la violencia y que se siga viviendo como se sigue viviendo. Lo único que cambiemos es eso, respetar al rival, respetar a las personas, porque al fin y al cabo son personas. La policía tiene que tener un rol responsable, pero no es solo falta de la policía, es falta de los presidentes del club, porque ellos nunca invisten en infraestructuras apropiadas. Tienes que tener un estadio que sea... Si tú vas en un teatro, tú vas a mirar un espectáculo de calidad, vas a mirar, estás sentado en un lugar confortable, o si no es confortable, que te recibe con placer. En un estadio estás tratado de mierda. Tienes que imaginar un modo de pensar el tratamiento ¿Y qué dicen? Así, dicen, el mundo del fútbol tiene que tener dos discursos. Un discurso interno y externo. El discurso interno, te olvidas el concepto del hincha. El hincha no sirve a nada no sirve. Tú internamente, con tus empleados, te olvidas el hincha. El que te interesa es el cliente. Tú estás ofreciendo una prestación con clientes. Afuera, a los hinchas le dices, tú estás mi hincha, tu pasión, hablas de pasión, pero al interno no te interesa la pasión. Porque el problema de la pasión fue que con el tema de la pasión no nacieron las cosas que son necesarias y legales. Y es siempre un mundo donde muchas cosas ilegales se hacen. Porque se dice, sí, pero es diferente, el fútbol es pasión. No, puede ser pasión, pero tiene que ser organizado bien. La pasión no te permite de no organizar bien nada. No sé si soy claro. Tercer grupo que tiene problemas son los jugadores. Porque si se dice el fútbol es violento, el jugador tiene que tener un comportamiento ético también, él mismo. La violencia en la cual tratan los otros jugadores, de hacer apenas lo tocan, está medio muerto. El tema que hace gol está negativo con el otro. Cómo se comporta con los hinchas, cómo se comporta con las escuelas y los niños. Tiene que ser diferente. El camino de solución, creo, pasa con una visión de la apropiación del fútbol de parte de los varios actores. Tengan que hablar, tengan que terminar de decir es culpa del otro. Tengan que hablar los unos con los otros, porque el entrenador de joven, el jugador, tienen que hacer... Mira, le estaba diciendo, lamentablemente en muchos casos la solución está viniendo en momentos de crisis que ultrapasa. Cuando es una crisis cada semana, la gente lo ve como un mal, pero un mal que son otro mal peor. La solución puede venir, en el caso alemán, que es el ideal, fue con la organización de un mundial. Con la organización de un mundial fue la organización de una competición donde se puede pasar en 2030. Probablemente por 2030, yo sé que Uruguay está pensando de organizar el mundial 2030, que muchos son diciendo es imposible hacerlo solo, pero yo creo que Uruguay tiene que organizar el mundial del centenario, del bicentenario en ese sentido. Pero sería lógico, sería una posibilidad pensar eso, involucrando toda la población, mirando a qué es una discusión entre los uruguayos. ¿Qué significa para Uruguay el fútbol? Significa mucho. Y no tenemos que perder en nuestro fútbol. Son momentos...
Puede ser que nunca más vamos a ser campeón del mundo. Lo fuimos 3 veces, 4. Yo sé que por los uruguayos son 4. Tengan razón, tengan completamente razón. Lo fuimos 4 veces, pero es parte del patrimonio de la nación. Es parte de los elementos que crean los uruguayos. Eso significa que con acciones concretas, con determinación y por supuesto con una lucha firme en el tiempo, se pueden hacer las cosas y yo estoy seguro que en poco tiempo más la gente va a poder ir más tranquila y la familia va a comenzar de a poco a volver al fútbol. Porque es una rotunda falsedad decir que la gente no tiene interés en el fútbol local. Es una rotunda falsedad y es una gran equivocación el que piense eso. El fútbol sigue más vivo que nunca, es más, cada vez más la gente está ávida por consumir el fútbol, nuestro fútbol, porque es la pasión nuestra. Pero sí pequeñas cuestiones, ¿no? Cosas muy básicas y en los distintos lugares donde la gente está asociada, digamos, por decirlo de alguna manera, a la cual pertenece, donde esto yo decía, el club del cual ellos se ponen la camiseta, adultos, jugadores y demás. Bueno, con esa gente puede trabajar como lo diario esto, bueno, ya que nos ponemos la camiseta, pero pongámonos en todo sentido, vamos a defender también nuestra imagen, vamos a defender que cuando salgamos afuera no seamos los que generamos el conflicto, la violencia, etcétera, etcétera. No digo que sea fácil, ¿eh? Hay cosas que no tienen explicaciones fáciles. Y querer encontrar las explicaciones fáciles es un camino peligroso. ¿Por qué? Porque lamentablemente el hombre tiene la tendencia a tomar el camino fácil de lo conservador y de lo fácil. Y acá estamos ante problemas grandes, no hay soluciones fáciles. Yo creo que la prensa se involucra poco. Quizás por falta de conocimiento, pero esa falta de conocimiento viene también de una falta de interés. Yo tengo la sensación de que el fútbol se ha convertido en un producto tan grande y tan lucrativo que tampoco interesa demasiado vender las noticias malas del fútbol. Por lo general, todo lo que se lee y se escucha sobre el fútbol es muy positivo. Muy positivo, se habla de las figuras, se destaca todo lo bueno y no quiero decir que se ignoren las cosas malas, pero yo creo que quizás se debería de ser un poquito más responsable y de atender más ese fenómeno que está volviendo a aparecer en Europa también. Hablamos mucho en Sudamérica de los problemas que tenemos. Pero en Inglaterra ha habido incidentes, en Alemania también, en España recientemente también.
En estas más de 30 charlas por distintas partes del mundo, los entrevistados tuvieron un factor en común: el amor por el fútbol. Eso los hace portavoces válidos de propuestas y soluciones. Yo no sé si tenemos la fuerza suficiente. Y ahí viene el rol del Estado. El Estado tiene que diagramar. Nuestro sistema procesal es vetusto. Es un sistema, nuestro código procesal quedó lamentablemente para otro país, para otro mundo. Yo creo, y vuelvo a insistir, las medidas drásticas tienen que ser ejemplizantes, pero cumplirse. Esa es la única manera. Hacer uso de una vez por todas por los derechos de admisión. El problema es que el derecho de admisión, yo siempre digo lo mismo, yo no te dejo entrar a vos, pero soy yo el que te lo tengo que decir. Y vos te vas a enemistar ahora y de por vida conmigo. Debería crearse una figura que el derecho de admisión tiene que hacerlo algún órgano que le comunique al señor Oscar Leme que no va a poder participar de un espectáculo donde el resto de la gente quiere hacer otra cosa. Pero no el dirigente, porque el dirigente va permanentemente al choque. Y yo como voy al choque una sola vez, y después me voy para mi casa, porque yo no quiero perder la amistad con la gente. Quiero tratar de que la gente reflexione. Yo creo que hay miedo por parte de la gente de participar en los eventos y hay mucho miedo de quienes tienen que tomar las decisiones, que en definitiva son los gobernantes y los dirigentes. No pasa ni por el futbolista, a mí una opinión de un medio de prensa, la tomo, la dejo. Pero la del dirigente no, porque ese es el que decide. Y el gobernante ni hablar. Entonces, si gobernantes, hablando del fútbol, ¿no? Y dirigentes, realmente no se ponen a elaborar medidas de seguridad en las cuales en algún momento va a haber que ser tan drástico, va a decir, en tal escenario, tal club no va a poder jugar. Y va a tener que ser así. ¿Por qué tengo yo que enrejarme si yo hago las cosas bien? ¿Por qué voy a poner reja en mi casa yo si yo no soy el ladrón? ¿Por qué voy a tener que ir al fútbol yo sin mi familia si yo no soy el que insulto y meto el lío? ¿Por qué soy yo el que me tengo que cuidar? Que me cuiden a mí. Una última en este caso es para todos aquellos que sientan ser parte de la cosa, se tienen que involucrar. Ese es otro de los problemas que tenemos. Estamos en el país, no te involucré, no te metas, déjala pasar. No lo vi. Y no es así. Porque ahí es donde reina el miedo. Si te denuncio, las consecuencias. Si yo digo que fulano en la esquina ya está haciendo algo malo, después se entera que fui yo el que le dije a la policía y lo tengo visitando mi casa. Yo creo que es al revés. Si todos hacemos uno solo, me parece que es mucho más fácil. Las cosas hay que denunciarlas. Hay mecanismos y en cada rubro o en cada aspecto de la vida habrá un mecanismo distinto, pero si no nos involucramos no hay chance. Vamos a vivir como las sociedades del primer mundo, que no sabes quién vive enfrente de tu casa, que el espíritu de familia es totalmente diferente al nuestro, que la mesa vacía o la silla vacía de los domingos cada vez son más, porque se han desmembrado la familia, ¿no? Eso no descubre absolutamente nada. Y si en el fútbol seguimos pensando de la manera que estamos pensando o que piensan a nivel general, va a pasar lo mismo. Vamos a mirar un deporte frío, seguramente con más cámaras, pero con tribunas vacías, ¿no? Eso no me cabe la menor duda. Así que digo, como para la reflexión, si no nos involucramos, como sociedad tenemos poca chance de mejorar. Y el fútbol va a terminar siendo una cosa muy abstracta, muy nada, ¿no? Y la idea es en esos congresos empezar a trabajar también con un equipo que tenemos de técnicos, tratando de hacerle llegar al dirigente de que si no tratamos de controlar entre todos y trabajar en esto, después va a haber que arreglar con plata, como se dice, a veces esto va a salir más caro. Entonces yo creo que es más barato tratar de hoy controlar, trabajar con los chicos, trabajar con los técnicos, con todos los actores, porque acá somos todos, en el tema de la violencia para que, bueno, esto no pase y que
esa plata que mañana tengamos que invertir en cámaras no la invertamos en eso, sino que la podamos invertir en mejorar una canchita, en una iluminación, en cosas, en proyectos para el crecimiento del fútbol propio, ¿no? Y no que sea plata tirada, porque yo siempre digo que si tenés que gastar plata en cámaras de seguridad, estás tirando plata, porque no te genera nada, ¿no? Y bueno, nosotros la idea es que esos mayores que el día de mañana transgredan y pasen a hechos de violencia tengan que cumplir tareas de corte de pasto en alguna liga, en algún club, pintar arcos, ayudar a arreglar la infraestructura que muchas veces los mayores se sacan y terminan a veces dañando la infraestructura que posee determinada liga o determinado club. Entonces la idea, bueno, es intentar que ayude a recapacitar a ese padre que además de perderse determinado tiempo sin poder concurrir a un espectáculo público, también tenga que devolverle a la actividad del fútbol infantil en horas de trabajo el daño que causó. La pasión rodea, pero la letra fría del reglamento hay que aplicarlo. Y bueno, en esas condiciones también habría que haber un reglamento para hinchadas, cosa que no lo hay. Hay que tomar medidas. Si tengo que cortar el campeonato, bueno, corto el campeonato. ¿Qué problema hay? No hay problema. Son 2 meses, 1 mes, pero vamos a solucionar ciertas cosas con el diálogo. Porque yo puedo aplicar un reglamento, pero si después los clubes no me están dando la lista de las personas que afectan el buen desarrollo del fútbol uruguayo, yo ahí entonces no puedo estar resolviendo con letra fría cosas, ¿no? Es decir, son muchos temas, pero en cierta forma lo que es la violencia en el deporte mismo, nosotros a veces nos consternamos que en una semana pasen hechos de tal envergadura como los que están sucediendo hoy. Y nos vemos en que Uruguay es uno solo y somos 3 millones, nos conocemos todos, pero sin embargo cuando hay que ir a declarar nadie conoce nada. Yo creo que debe arrancar en los primeros años y parte de la educación de la casa. O sea, cuando inscribimos un niño en el baby fútbol, no tenemos que llevarlo para que sea lo que nosotros nos vimos. Tenemos que dejarlo que se divierta. Si al niño le enseñamos que en vez de divertirse en esa edad primaria hasta que hace la transición para ser un adolescente, y la imagen como figura, el padre es muy fuerte, indudablemente, aunque el árbitro tenga razón en la sanción que hace en el terreno de juego, si el padre está cuestionándolo y violentándolo a la figura del árbitro, indudablemente el niño se va a sentir que el que tiene razón es el padre y no el árbitro. O sea, lo que hacemos es romper esa imagen de justicia y lo transformamos en el malo, en el hombre que nos perjudica y, como tú dices, ganamos a pesar de y perdemos a pesar de. Yo creo que parte desde ahí. Y bueno, creo que ONFI y muchas ligas de baby fútbol están trabajando en el tema, que es indudablemente retirar del terreno de juego ese tipo de personas que le están haciendo un mal
a la formación del niño como jugador de fútbol y que indudablemente lo están llevando por el camino de la violencia. Digo, yo creo que debemos dejar que el niño se divierta y que realmente la figura del árbitro sea la de quien pone el límite para que el juego se desarrolle normalmente como tal, como juego. En estos meses pude reflexionar y entender más sobre este fenómeno de la violencia en el fútbol. Repaso las entrevistas y momentos y en muchos casos se me eriza la piel. Existe un fútbol que espera por nosotros para volver a su cauce y estoy seguro que hay maneras de que esto, que para mí es una pasión y parte indispensable de mi vida, tenga una solución. Yo creo que en este tipo de cambios no es suficiente una medida. Una medida no soluciona todo. Es decir, vamos a poner que, no sé, cualquier medida. Vamos a poner más policías o vamos a poner más personal de seguridad privada. A lo mejor eso no es suficiente. Lo que hay que hacer es un plan y decir, pues habrá medidas que sean medidas educativas, habrá medidas que sean de control, habrá medidas que sean de sanción de los comportamientos y con todo ese conjunto, con ese sistema, sí que conseguiremos pues, que a medio plazo, a largo plazo, pues, que el fútbol sea deportivo y que disfrutemos del evento, ¿no? Todas las partes tienen que ser conscientes de que algo van a perder, ¿no? O algo tienen que implicarse o en algo tienen que ceder. Si el fútbol pues, adopta medidas contra los violentos, pues el fútbol como tal, los clubes, pues van a tener que enfrentarse con ellos, a lo mejor tienen menos aforo en los estadios, a lo mejor pues no venden tantas entradas, bueno, lo que sea, o un desgaste social con su afición, bueno, algo. Pero las autoridades pues a lo mejor también tienen, entre comillas, algo que perder, pues a lo mejor tienen que reforzar el apoyo al club con más policía. ¿Por qué? Porque se está haciendo un trabajo contra los violentos y todas las partes tienen que arrimar el hombro, ¿no? Pues a lo mejor hay que trabajar en un plan pues, más social y más de lunes a viernes, ¿no? que el fin de semana, porque el fin de semana cuando es el partido ya está todo hecho. Entonces, yo en esa parte pues bueno, no tengo una experiencia amplia ni conozco en detalle ese trabajo, pero socialmente pues hay muchas acciones que se pueden hacer de aproximación de grupos, de superación de esas rivalidades, de diluir ese enfrentamiento fomentando pues, una aproximación en lo deportivo. Bueno, pues a lo mejor esa es una vía de trabajo. Que el resultado no se va a ver de un día para otro, pero estoy convencido que a medio y a largo plazo habrá resultados. Presión, de emoción extrema y bueno, lo que hay que buscar siempre es acotarla, minimizarla, contenerla en sus expresiones más menores posibles, ¿no? Pero esa violencia es una violencia individual que no está organizada, que no es estructural, que no es sistemática. Esa violencia
es una violencia que es manejable, que nosotros podemos de alguna manera contener y llevar, como le decía, a su mínima expresión. Pero hay otro tipo de violencia que es más reciente en el fútbol, que es la violencia precisamente estructural, sistémica y sistemática, organizada, que es la que se manifiesta, al menos en la participación espontánea, emotiva, emocional, del espectador, del hincha. Este es el hincha. En cambio el Barra está unido a la institución por intereses de diferente naturaleza, principalmente intereses económicos, que terminan generando relaciones de dependencia a la institución a través de estructuras que muchas veces ingresan en lo delictivo, en lo criminal, como ha quedado demostrado, lamentablemente, en nuestro país. Esas estructuras de barras son propias del fútbol, del deporte, pero particularmente del fútbol. Son propias del fútbol. Y así como es cierto que hay una violencia social que también ingresa, como no podía ser de otra manera, en el fútbol, en tanto expresión social y cultural, no obstante ello, hay una violencia propia del fútbol, que es esta, del sistema de barras, que nace en el fútbol y se sostiene dentro del fútbol. Estos sistemas de barras han nacido dentro de algunas instituciones, promovidos en su origen quizás sin ninguna intención de maldad, con intención de darle color a los espectáculos y de tener mejores condiciones de protección para el plantel de jugadores, pero son estructuras que se van desarrollando, que se van imponiendo en sus demandas y que van creciendo sobre la base de ciertos negocios que la hacen sustentable y que terminan siendo altamente nocivas para el espectáculo del fútbol. Entonces esa gente no tiene una unión, estos barras no los une un sentimiento de cariño, de amor, de pertenencia con el club, sino un interés y a veces un nivel de dependencia que hace a la sustentabilidad de su propio proyecto de vida. Viven de eso. Bueno, estas dos realidades se tienen que atacar de manera distinta y requieren de instrumentos distintos. Por eso en el país hemos recorrido un camino donde a las medidas de seguridad que todos conocemos, en cierto momento entendimos que había que incorporarle una fuerte incidencia de herramientas tecnológicas. Por eso fuimos al sistema de videovigilancia. Es una solicitud hecha por el Ministerio del Interior para despersonalizar el trato con los espectadores y con los barras y no exponer a los dirigentes a la tarea de tener que prohibir el ingreso de manera presencial. Desde el punto de vista de nosotros, tratamos de brindar y de hablar para que no pase nada, que no suceda nada, para que la gente vaya con sus niños, que puedan disfrutar de un espectáculo público. No solo el fútbol, sino básquetbol, hockey, rugby, de todos los deportes. Creo que cada familia quiere disfrutar con sus hijos y quiere disfrutar un fin de semana, pero ya con tanta violencia creo que se alejan de las canchas o de distintos deportes para que sus hijos no lo hagan. Cuando juega la selección de tu país, todos los equipos hinchan por el mismo, o están todos por el mismo objetivo, y porque la gente va a disfrutar con sus niños, van niñas, mujeres, señoras grandes, señores grandes, van todos a disfrutar del fútbol. ¿Por qué si no juega la selección, por qué no pueden hacer lo mismo un fin de semana común? Creo que se puede cambiar de a poco. Va a tardar, es verdad. Pero si hay un cambio cuando viene la selección, ¿por qué no pueden haber cada fin de semana cuando juega un equipo grande o cuando juega un equipo chico? Cuando se enfrentan las hinchadas también en distintos clásicos que hay también aquí en el país. Creo que hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo como se disfruta cuando juega la selección, que puede ver un estadio repleto, que
que poder ver los niños en las calles, en el estadio, en la entrada al estadio. Creo que eso es bueno disfrutarlo. Y habría que cambiar eso, pero bueno, como te digo, lleva un proceso y va a tardar, pero esperemos que se pueda hacer y que sea para un bien para todos, para que no se alejen de las canchas, que es lo importante. Sabater por ahí decía que frustrar es educar. Y suena duro, ¿no? Pero yo creo que sí, que frustrar es educar, porque en muchos sentidos hoy en día los jóvenes pareciera que los padres piensan, y yo creo que muchos psicólogos han ayudado a esa mentalidad de que tienen que darle todo y todo tiene que ser positivo y no pueden nunca recibir una frustración. Y yo creo que en realidad deben recibir algunas frustraciones. No puede ser que sí a todo. Tiene que haber, yo tenía un docente que por ahí decía, decir que sí y no en la justa medida. Es decir, ni todo sí, ni todo no. Los aspectos nutritivos y los aspectos normativos, dicen por ahí los sistémicos, familiares. Y yo creo que debe ser así, que no puede ser todo normativo ni todo nutritivo, ni todo amor, ni todo regla y norma, sino que tiene que haber una mezcla, un equilibrio entre las dos cuestiones, lo normativo y lo nutritivo. Y también y yo creo que los entrenadores cumplen con este rol. No es todo sí, no es todo no, y muchas veces los niños y los adolescentes piden esto, piden determinadas normas que quizás la piden con una conducta o no la piden con palabras, pero la piden. Y yo creo que los entrenadores muchas veces cuando hacen cumplir un horario por aspectos de equipo, hacen cumplir con la puntualidad porque saben que tienen que llegar de forma puntual al entrenamiento, hacen cumplir con la solidaridad y el respeto porque si no quizás no juegan el partido que quieren jugar el fin de semana. Yo creo que ahí los entrenadores tienen un rol más que importante y que a veces los padres hasta tienen miedo de cumplirlo. Entonces creo que la función del entrenador también es clave en generar conductas adaptativas, porque no miremos solo las cosas desde lo desadaptativo, sino también desde la potencialidad y lo positivo. Escuchando y reflexionando volví a reforzar lo que pensaba. Necesitamos paciencia, mucha paciencia para encontrar las soluciones. Yo creo que nos falta, y no es educación, porque somos muy bien educados en el Uruguay, lo que tenemos es una idiosincrasia de país muy particular, y creo que lo que se ha perdido un poquito es, por decirlo de alguna manera, la paciencia. La paciencia, porque las cosas las queremos alcanzar ya, inmediatamente, ahora. Y para alcanzar las cosas no es ya, ahora, enseguida. Hay que tener paciencia y hacer para lograr que esas cosas uno las pueda alcanzar. Entonces yo creo que es un poquito eso. Como decíamos antes, valores, respeto, paciencia para obtener la tolerancia. Y yo creo que es un combo, no hay una frase mágica que pueda hacer cambiar la situación, sino el hecho de que todos trabajemos un poquito más en todo esto, ¿no? Yo creo que todos somos responsables. Es decir, si nosotros convivimos en una sociedad donde existe la violencia, creo que todos tenemos parte de culpa. Sería muy fácil decir la culpa de fulano, de mengano. No, creo que todos somos parte de, y que creo como parte de todos deberíamos de hacernos mea culpa de la situación y decir, bueno, empecemos a cambiar, pero empecemos a cambiar realmente. Volvemos a lo mismo, a ser más tolerantes, a ser más respetuosos, a saber que cada uno cumple un rol y una función. Todos venimos a la vida a hacer determinadas cosas. Y que yo haya sido futbolista no me hace ni mejor ni peor que otro que sea arquitecto o que otro que sea portero. Uno que venda helado.
no sé, por decir algo, por citar situaciones distintas. Si todos sabemos ubicarnos en el rol que cumplimos y en el rol que ejercemos, tendríamos mucho menos episodios de violencia. Yo creo que estamos todos concientizados y involucrados en este tema, y es la única manera, ¿no? Que todos se involucren y que todos realmente tomen conciencia y querramos cambiar esto. Y la manera es entre todos. Acá no es echar, vos tenés que hacer más esto, y vos, no. Cada uno mirar para sí mismo y ver de dónde se puede ayudar y sumar a lo que tenga que hacer la policía, el gobierno, la AUF en Uruguay, los clubes, los jugadores, el dirigente. Hinchas, entonces creo que es un poco de todo, un poco no, es de todos. Como futbolista, nosotros de adentro justamente es complicado, porque a veces nosotros competimos y dentro de esa competitividad a veces nosotros podemos empezar a generar cierta violencia, desde que te enojás porque te hicieron una falta, porque puteás al árbitro, porque empujás a un rival. Y es complicado, porque eso siempre existe en el fútbol y es parte del juego. Entonces, también eso puede generar violencia, te puede decir la gente, eso genera violencia. Si vos le hablas mal a un árbitro, le hablas mal a un compañero, le hablas mal a un rival, puede generar violencia, es parte del juego. Empezar por ahí, desde dentro, ¿no? Hay gente por ahí que bueno, que no se merece estar en una cancha, y bueno, ya habrá otro tipo de personas, dirigentes, los organizadores del espectáculo, que se tendrán que encargar de no dejar entrar a esas personas al espectáculo, al fútbol, ¿no? Y después de parte de todos intentar siempre dar un mensaje primero de positivismo, de que esto se puede cambiar, no siempre ver las cosas negativas, sino ver las cosas negativas para intentar solucionarlas y alentar y reforzar las cosas buenas. Dejé el fútbol, mi pasión, mi trabajo, mis años de euforia, mis momentos de compañerismo, porque la violencia me ganó en una cancha y no me reconocí. Hoy estoy seguro que de ninguna manera la violencia nos va a ganar. No nos va a ganar, porque vamos a tener la paciencia que se necesita, porque nos vamos a involucrar, porque vamos a proponer soluciones difíciles, porque vamos a aprender a educar frustrando, porque vamos a aprender a respetarnos, porque vamos a festejar sin agredir, porque vamos a cuidar este deporte que tantas satisfacciones nos dio y nos sigue dando con la mejor herramienta que tenemos, la pasión, el respeto y el amor. Gracias, fútbol, por tantas alegrías. Gracias por permitirme una vez más sentirme campeón.